Hola queridos amigos, les habla Clara Inés Chávez y quiero compartir con ustedes mi columna del día de hoy. Es importante porque en época de elecciones debemos saber elegir y no dejarnos llevar por las emociones del momento y sobre todo por lo que dicen las redes sociales, sino hay que comparar los dos proyectos políticos, cuál es el mejor para todos los colombianos, no solamente para una porción de los colombianos, sino para el país. Hay que pensar en grande, pensar en la inclusión. Y por eso quiero leerles mi columna, porque he hecho un estudio sobre las propuestas de los dos candidatos presidenciales, el del señor Abelardo de la Espriella y el señor del Pacto Histórico Cepeda. Bueno, se llama Colombia entre Washington y el mundo. ¿Por qué diversificar su política exterior es una necesidad estratégica? La mejor política exterior para Colombia hoy no es una política de alineamiento automático con una sola potencia. Eso sería retroceder en la historia más de un siglo, sino una diversificación estratégica. Mantener la relación con Estados Unidos, sí, pero ampliar de forma inteligente vínculos con Europa, Asia, América Latina y actores multilaterales, entre ellos también con África. Ese enfoque es consistente con los lineamientos oficiales de la Cancillería que hablan de integración regional, diversificación de las relaciones y una agenda, además de fortalecer vínculos con socios tradicionales y otros países con los que Colombia ha insistido poco. El mundo de hoy es un mundo de integración y de ampliar las relaciones internacionales con todo el mundo. Tenemos que tener un peso específico. El mundo ha cambiado y no podemos estar subyugados a una sola potencia. ¿Cuál es la tesis central? Colombia necesita una política exterior menos dependiente de una sola relación y más orientada a autonomía. Ojo, a autonomía, comercio, inversión, tecnología, seguridad y paz. La razón es simple. Cuando un país medio concentra demasiado su estrategia en una sola potencia, reduce su margen de maniobra frente a cambios de gobierno, presiones comerciales, agendas de seguridad o sanciones indirectas, es decir, nos quedamos subyugados allí. En el escenario actual, con Estados Unidos ejerciendo fuerte influencia global, diversificar las relaciones no significa romper con Washington, sino negociar con más opciones y menos vulnerabilidad. ¿Cuál es el fundamento académico y jurídico? Además de que no podemos olvidar nuestra historia, lamentablemente, no se dan clases de historia en los colegios a raíz de que el presidente Betancur pues quitó esta clase tan fundamental que nos indica que lo que sucede hoy son consecuencias del ayer. Bueno, volvamos al tema, fundamento académico y jurídico de mi artículo. Desde la literatura sobre política exterior colombiana, la diversificación aparece como una respuesta razonable a la concentración histórica de la agenda bilateral con Estados Unidos y a la necesidad de proyectar intereses nacionales más amplios. Jurídicamente, esta orientación es compatible con los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, igualdad soberana de los estados y solución pacífica de las controversias. Todos coherente con el orden internacional contemporáneo y con la práctica diplomática colombiana reflejada en los lineamientos oficiales. En términos constitucionales colombianos, la política exterior debe servir al interés nacional y respetar el derecho internacional. Eso permite sostener que una diplomacia plural no es ideológica, sino institucional. Protege la capacidad del Estado para actuar con flexibilidad, reducir riesgos y maximizar el comercio, la inversión, la cooperación y la seguridad. Vamos a hablar entonces de los candidatos Cepeda y de la Espriella. Si se comparan sus perfiles públicos, Iván Cepeda aparece más cercano a una política exterior basada en los derechos humanos, multilateralismo, paz y continuidad de una agenda de relaciones más amplia, mientras Abelardo de la Espriella se asocia más con una línea de seguridad dura, ruptura con la paz total y una visión más confrontacional del orden interno. Esa diferencia importa, porque la política exterior de un país como Colombia no se define solo por simpatías ideológicas,
sino por su capacidad de producir estabilidad, credibilidad y resultados concretos. Mi análisis es totalmente imparcial. ¿Es la mejor política exterior de Cepeda? Sería la que combine multilateralismo, diversificación y defensa del derecho internacional. Eso nos da garantías de la paz mundial, de resolver los conflictos. Es verdad que tenemos que reestructurar algunas organizaciones internacionales como la OEA y la ONU, pero no significa salirnos de ella. Sería un error garrafal. Bueno, todo esto es importante porque cuando hablamos de multilateralismo, diversificación y defensa del derecho internacional, se adapta mejor a un mundo fragmentado como el actual y a un análisis que necesita reducir una dependencia estratégica. La mejor política exterior de Abelardo de la Espriella, en cambio, podría ser útil en un eje de seguridad y firmeza frente al crimen transnacional. Pero sería más débil, más débil si se convierte en una diplomacia excesivamente alineada a una sola visión de poder, es decir, a Estados Unidos, o de seguridad hemisférica. En este contexto actual, esa rigidez suele costar margen de negociación. Estaríamos con las manos amarradas para defender nuestros intereses como nación y como Estado. Vamos a ver el escenario internacional. Hoy el sistema internacional está marcado por rivalidad entre grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, etc. Proteccionismo, guerra tecnológica, reordenamiento de cadenas de suministro y mayor uso de de presión económica y diplomática. Y lo hemos visto, lo hemos sufrido con Ecuador frente a las posiciones de política exterior usando aranceles para perjudicar a Colombia y a los empresarios colombianos y ecuatorianos. En este entorno de una política exterior colombiana sensata, debe buscar tres cosas. Primero, autonomía relativa. Segundo, diversificación de los mercados. Y tercero, cooperación selectiva. Estados Unidos seguirá siendo un socio central, evidentemente, pero no se puede seguir siendo el único eje de la estrategia nacional. Por eso, la opción más sólida para Colombia es una política exterior de pragmatismo plural, es decir, mantener alianza con Estados Unidos donde convenga, pero abrir más espacios a la Unión Europea, Asia-Pacífico, África y la región latinoamericana. Eso permite defender mejor los intereses del país sin quedar atrapado a una sola órbita de poder. En conclusión, si el criterio es seriedad, viabilidad y adaptación al escenario internacional, la política exterior más conveniente para Colombia es la de diversificación con autonomía, más cercana al enfoque que prioriza el multilateralismo, el derecho internacional y las relaciones amplias. Esa fórmula no excluye a Estados Unidos, lo ubica donde debe de estar, como socio importante, pero no como el único referente. Y además, es hora que dejemos de pensar que si votamos por un candidato, se convierte en Venezuela. Eso es un discurso que no funciona. Es un discurso arcaico. Tuvimos un presidente progresista y no pasamos a Venezuela. Pasaremos a Venezuela si no hay reformas sociales importantes. Si la seguridad solamente es tirar bala, sin reformas sociales e inversión y presencia del Estado en los territorios. Recordemos nuestra historia. Desde la independencia nos hemos estado matando entre federalistas y centralistas. Luego en la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Posteriormente, con la muerte de Gaitán, entre liberales y conservadores. ¿Dónde está la cohesión social? ¿Qué hay que nos une entre ricos, pobres, blancos, indígenas, africanos, etcétera? Todos somos un país y debemos incluirnos. Así que pensemos en Colombia. No podemos fracturar la democracia con una dictadura. Una democracia débil es mejor que una dictadura. Necesitamos
el progreso para cada uno de los colombianos en todas las regiones de nuestro mapa geográfico. Así que pensemos bien y no dejemos llevarnos por las redes sociales, no dejemos llevarnos por las noticias falsas ni por los discursos que ya no funcionan. Tenemos cerebro y podemos pensar y comparar cuál es el mejor modelo que necesita Colombia. Y Colombia requiere del respeto a la soberanía nacional, requiere del multilateralismo para no quedarnos engrampados y subordinados, sino con un poder específico de negociación en la escena internacional. Necesitamos el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Necesitamos seguridad con inversión social. Necesitamos fortalecer el proceso de paz, de la paz que ya se firmó con una reforma agraria, devolviéndole a los campesinos la tierra que les fue robada. Pensemos en Colombia, es mi invitación, de manera imparcial y apolítica. Un abrazo, les habló Klára Chávez. Hasta pronto.